Muy buenas a toda la comunidad del último huésped. Me llamo Eleonor y quiero contar algo que siempre he guardado muy dentro de mí. Cuando era niña los tiempos no eran fáciles, pero no porque nos faltara comida o techo. Mis papás siempre trabajaron la tierra y gracias a Dios nunca nos faltó ni una tortilla en la mesa, ni una cobija para taparnos. Éramos 5 hermanos, todos crecimos corriendo entre milpas, ayudando a levantar costales de maíz, pero lo que sí nos faltó fue tranquilidad. En esos años se escuchaba de familias que de un día para otro ya no estaban. Llegaron hombres malos y sin compasión. Iban casa por casa sacando a la gente de madrugada. Algunos decían que venían buscando tierras para sembrar otras cosas. Otros decían que nomás querían que nadie se metiera en sus caminos. Yo era muy pequeña, pero todavía recuerdo las miradas de miedo, la forma en que mi papá hablaba bajito con mi mamá, diciendo que no quería arriesgarse a perder a ninguno de nosotros por terquedad. Una noche mis papás decidieron irse. Mi mamá preparó un atado con unas sábanas, un poco de ropa, algo de frijoles y tortillas envueltas en servilletas. Mi papá me cargó un rato porque me quedaba dormida de tanto llorar y después me llevaba de la mano. Íbamos caminando entre brechas, escuchando ruidos de animales, sintiendo el miedo pegado en la espalda. Nos fuimos con la idea de volver pronto, cuando todo se calmara, pero la calma tardó casi 15 años en volver. En el pueblo costero no nos faltó de comer, porque mis papás siempre supieron trabajar la tierra y adaptarse, pero nunca fue igual. Allí no estaba el olor a leña quemada, ni el silbido de mi padre cuando bajaba del monte cargando leña. En el pueblo aprendí a vivir sin mirar para atrás, aunque cada que cerraba los ojos veía la casa grande de madera, las gallinas sueltas, los árboles que nos daban sombra en las tardes de calor. Cuando supe que la zona ya era segura, sentí algo dentro del pecho, como si por fin pudiera soltar un poco de ese aire que se me había atorado tantos años. Decían que el gobierno por fin había sacado a esa gente, que ya se podía volver sin miedo. Algunos vecinos regresaron a ver cómo estaban sus casas. Otros vendieron lo que quedaba y se quedaron a vivir donde se habían refugiado. Mis papás no quisieron vender. Para ellos esa tierra era su raíz, aunque la casa estuviera caída o la milpa sin vida. Yo tenía 20 años cuando mis papás dijeron que volverían. No quise dejarlos solos porque ya estaban cansados. Aunque mi papá seguía fuerte, ya no era el mismo hombre que cargaba costales sin quejarse. Mi mamá, a pesar de todo, siempre guardó sus ganas de regresar. Decía que allá se sentía viva, aunque tuviera que volver a levantar cada piedra de la casa. Mis hermanos no quisieron volver. Mi hermano mayor se había casado, tenía hijos. Los otros ya trabajaban y preferían seguir su vida sin mover lo poco que habían conseguido. Solo yo y mi hermana menor decidimos acompañarlos. Ella dijo que iría unos meses para ayudar a limpiar, a sembrar otra vez, pero que después se regresaría conmigo si yo también me hartaba. Extrañaba tanto ese lugar que, aunque sabía que no sería igual, sentía que necesitaba volver a pisar esa tierra. La primera vez que regresamos después de tantos años, fue como entrar a un sueño que se quedó pausado. El camino estaba más cerrado, lleno de ramas y piedras. La casa estaba de pie, pero se notaba el abandono. Las paredes tenían grietas, algunas ventanas estaban quebradas y el techo tenía agujeros por donde se colaba la luz del sol. Pero para mis papás era suficiente. Mi mamá se bajó de la camioneta, se hincó frente a la puerta y empezó a limpiar con la mano la tierra que se había juntado en la entrada. Mi papá caminó alrededor, como si revisara que todo siguiera en su lugar. Yo solo miraba el monte, los árboles, el aire que olía diferente, como a humedad y recuerdos. No sabíamos si íbamos a poder quedarnos mucho tiempo. La idea era limpiar, reconstruir y ver si era posible volver a sembrar algo para vivir de eso otra vez. No teníamos luz ni agua corriente, pero mi papá decía que con un machete, una pala y voluntad se podía empezar de nuevo. Yo quería creerle de alguna forma. También quería que todo volviera a ser como antes.
aunque en el fondo sabía que algunas cosas no se pueden reconstruir tan fácil, sobre todo lo que uno lleva por dentro. Esa noche dormimos en la única habitación que tenía techo firme. Pusimos unos petates, unas cobijas, y escuché a mi mamá rezar bajito como cuando yo era niña. Mi hermana se quedó dormida rápido, pero yo tardé horas mirando el techo roto, escuchando ruidos afuera. Era como si la sierra me estuviera recordando que ahí seguía, esperando a ver si de verdad éramos capaces de volver a empezar. Fuimos de las primeras familias que empezaron a regresar a la sierra. Al principio éramos contados. Mi hermana y yo pasábamos tardes enteras recorriendo los caminos, a veces caminando y otras en nuestras bicicletas viejas. Había casas que parecían fantasmas, sin puertas, con techos vencidos, con la maleza trepada hasta las ventanas. Algunas comunidades estaban completamente vacías, sin un perro, sin una gallina, sin una voz que respondiera si uno gritaba un saludo. Pero poco a poco se veía movimiento. De pronto escuchábamos un gallo, una carreta, un perro ladrando a lo lejos. Eso nos daba algo de tranquilidad, porque sabíamos que no estábamos solas, que había más familias intentando volver a armar lo que se había roto. Casi toda la gente que llegaba era gente grande, algunos ya de la tercera edad, con la espalda encorvada y la mirada cansada, pero con esa terquedad de querer irse donde nacieron. Decían que no les importaba si tardaban años en levantar paredes nuevas, que preferían dormir en un catre bajo un techo de lámina antes que quedarse a vivir en un lugar que no sentían suyo. Yo a veces salía sola a caminar por los alrededores. Me gustaba ir hasta el río o sentarme en una piedra grande que está cerca de unas curvas donde decían que se aparecía una mujer vestida de blanco. De niña nunca sentí miedo en esos caminos. Era como si la sierra nos abrazara. Pero ahora todo se sentía diferente, más pesado, como si las piedras guardaran secretos que no querían soltar. Caminaba y en mi mente venían las historias que escuché en el pueblo, de la gente que perdió la vida en las veredas, de hombres que se quedaron tirados en medio del monte, de familias enteras que desaparecieron sin dejar rastro. Mi mamá siempre decía que no había que andar pensando en eso, que uno debía caminar con oración en la mente y pedir por el descanso de esas almas. Así que cada vez que sentía un escalofrío, o cuando el viento me movía el cabello de golpe, cerraba los ojos y decía en silencio que Dios cuidara de todos los que ya no estaban. A veces mis papás nos mandaban a mi hermana y a mí a ayudar a algunos ranchos vecinos. Había casas a 15 o 20 minutos en bicicleta. La mayoría de la gente que vivía ahí eran personas mayores, matrimonios que regresaron solos porque sus hijos ya no quisieron volver. Nos pedían ayuda para barrer, limpiar la maleza del patio, acomodar cosas dentro de la casa. Nunca eran trabajos pesados, era más bien como una compañía para que no sintieran el silencio tan grande. A veces nos daban algo de dinero, no mucho, pero para nosotras era suficiente. Cuando juntábamos unas monedas, bajábamos al pueblo y nos dábamos un gusto. Entre mi hermana y yo nos decíamos las criadas, porque literalmente nos pagaban por hacer la limpieza. Cada día que pasaba, la sierra se llenaba de más voces, de humo saliendo de cocinas, de gallinas corriendo entre cercos viejos. Pero igual había días en que se sentía un silencio raro, como si todo estuviera esperando que pasara algo. Una tarde estábamos mi hermana y yo sentadas a la orilla del río. Habíamos ido a lavar unas prendas y a remojar los pies porque el calor estaba bien pesado. Fue ahí donde me contó algo que hasta la fecha no olvido. Me dijo que unos días antes, cuando iba de regreso de un rancho vecino en su bicicleta, sintió que alguien la venía siguiendo. Iba a mitad del sendero, pedaleando despacio porque el camino estaba lleno de piedras y ramas. Dice que de repente escuchó un jadeo detrás de ella, como si una persona bien cansada viniera respirando fuerte. Pensó que era alguien que venía caminando, así que frenó y se giró para ver. Pero era un perro negro, grandote, parado en medio del camino, como si la estuviera mirando pero sin ponerle mucha atención. Dice que el animal empezó a caminar detrás de ella, despacio,
sin ladrar ni gruñir, nomás la seguía. Ella se subió de nuevo a la bicicleta, pero no dejaba de voltear, porque sentía una incomodidad bien rara. Dice que tardó un buen rato en perderlo de vista, pero todo ese camino sintió esa energía pesada, sobre todo cuando una va sola. Me confesó que no era la primera vez que sentía eso. A veces era una sensación. En la casa casi no pasaba, pero en los caminos sí. Nos quedamos calladas un rato, escuchando cómo corría el agua. La casa de la señora Janet, a la que fuimos la semana pasada, también se sentía igual. Le dije que en esa casa me habían asustado. Ella me miró raro y me preguntó por qué. Entonces le conté lo que no me había atrevido a decirle antes. Estaba yo en una esquina, terminando de trapear el piso de uno de los cuartos. Me acuerdo clarito que de reojo vi a alguien parado. Pensé que era la señora Janet. Pero cuando levanté la mirada, vi a un hombre. Era alto, traía sombrero y la cabeza la tenía agachada, igual que los hombros, como caídos. No le distinguí la cara, pero lo vi clarito. En cuanto lo vi, sentí como todos los vellos de mi cuerpo se me pararon. Me dio un escalofrío tan feo que solté el trapeador y fue cuando ella llegó a preguntarme qué pasaba. Me acuerdo que te dije que nada para no asustarte, pero sí vi a ese hombre, y para mí que era un alma en pena, de esas que quedaron atoradas cuando la sierra se llenó de gente mala. Mi hermana se quedó callada mirando el agua. Luego me dijo que seguramente sí, que eran almas de gente buena que perdió la vida sin merecerlo, pero que también había que pensar que no solo la gente buena se fue. Muchos de los malos también fallecieron ahí mismo, entre curvas y cerros. Nos quedamos un rato sin hablar, escuchando el viento que movía los árboles al otro lado del río. Con el pasar de los meses, así como más familias empezaban a regresar a la sierra, también crecían los comentarios y testimonios de cosas que no se podían explicar. Decían que la tierra guardaba todo lo que había pasado, que aunque uno barriera la casa y sembrara maíz nuevo, había cosas que no se iban tan fácil. Cuando bajábamos al pueblo a comprar cosas, la gente nos contaba lo que escuchaban de otros que ya estaban regresando. Un hombre que era amigo de mi papá contó una noche mientras tomaban café en la cocina que una mujer se le apareció de la nada en la carretera. Venía de regreso del pueblo con su esposa. Ya era tarde y el camino estaba oscuro. Solo la luz de la camioneta alumbraba lo que había enfrente. Dice que de repente vio claramente cómo una mujer se le atravesó corriendo. La luz la alumbró de golpe. Se le quedó grabada su piel pálida, los brazos extendidos. No tuvo tiempo de frenar bien y sintió cómo la golpeó, como si hubiera chocado con un animal grande. Él y su esposa se bajaron de inmediato, los dos asustados pensando que la mujer estaría tirada en la carretera. Buscaron, gritaron sin saber siquiera quién era, pero no había nada, ni un cuerpo, ni huellas, nada. Dicen que se metieron en el monte pensando que tal vez había rodado hacia abajo, pero no encontraron ni un trapo. Volvieron a la camioneta con un miedo que no los soltó en toda la noche. Juraban que no pudo haberse desvanecido de golpe. También se decían otras cosas. Una comadre de mi mamá contó lo que le pasó a doña Vanessa, una mujer mayor que volvió con su esposo para reconstruir su casa. Doña Vanessa decía que ella no creía en esas cosas hasta que lo vivió. Su esposo se fue a cortar la maleza que rodeaba la casa y ella se quedó sola barriendo el patio. De pronto sintió que alguien la miraba. Alzó la vista y vio a un hombre asomándose desde adentro de la casa, parado detrás de la puerta abierta. Lo raro era que, según ella, el hombre no se asomaba normal, sino que tenía el cuello estirado, como si su cara sobresaliera desde la parte de arriba de la puerta. La señora siempre contaba que lo más horrible fue la sonrisa. Decía que el hombre la miraba fijo, mostrando todos los dientes, con la boca abierta de más, como si se le abriera hasta los cachetes. Juraba que la cara era muy larga, demasiado para ser de una persona normal. Ella gritó tan fuerte que los perros empezaron a ladrar desde el corral. Cerró los ojos, empezó a rezar en voz alta
y cuando los abrió ya no había nadie. Cada que nos enterábamos de estas historias, mi hermana y yo nos mirábamos sin saber qué decir. A veces nos hacíamos las fuertes diciendo que eran cosas que la gente inventaba para asustar, pero por dentro sabíamos que no era tan fácil. Algo se quedó en esos caminos, eso era seguro. Unas semanas después se empezó a escuchar de un rancho pequeño que había quedado abandonado. Era el rancho La Ciénega, un lugar que siempre fue bien conocido porque estaba formado por 3 casas construidas con tabique, no como las nuestras que eran de madera y adobe. Pero cuando todo se puso feo y la gente mala empezó a controlar la sierra, ese rancho se volvió punto de encuentro para ellos. Por eso, cuando todo se calmó, los dueños nunca quisieron volver. Decían que la tierra se había ensuciado y que preferían venderla antes que regresar. El hombre de la tienda del pueblo, donde mi mamá siempre hacía despensa, fue el que compró las 3 casas. La idea de él era quedarse a vivir un tiempo con su esposa y tal vez rentar las otras 2 casas después. Pero todos decían lo mismo, que ese rancho guardaba cosas pesadas. Una tarde, mientras comprábamos frijol y arroz para la semana, el señor nos llamó a mi hermana y a mí. Nos dijo que ya sabía que nosotras ayudábamos en casas de otros ranchos, que éramos cumplidas y que confiaba en nosotras. Nos preguntó si no queríamos ayudarle a limpiar la casa principal de la ciénega. Dijo que no necesitábamos meternos en las otras 2 por ahora. Solo quería dejar lista la grande, porque quería irse a dormir ahí con su esposa para irse acostumbrando poco a poco. Nos ofreció buen dinero, más de lo que normalmente nos daban en otros ranchos. Además, nos dio escobas, jergas nuevas, jabón, cubetas. Nos dijo que si nos faltaba algo, se lo pidiéramos sin pena. Quería que todo quedara limpio y sin rastro de abandono. Mi hermana me miró de reojo, como queriendo saber si yo me animaba, y al final dijimos que sí. No era la primera vez que entrábamos a una casa vieja y sola, pero en ese momento no sabíamos que la ciénega nos iba a dejar un recuerdo que ninguna de las 2 iba a olvidar tan fácil. La primera vez que fuimos a la ciénega, mi mamá decidió acompañarnos. Decía que ya no había peligro, que la sierra estaba tranquila, pero igual no quiso dejarnos solas en un lugar que tenía fama de pesado. Llegamos temprano, cuando el sol apenas empezaba a calentar el camino. La casa principal tenía 3 cuartos, una cocina amplia y un patio grande que se perdía entre la maleza. Desde que abrimos la puerta nos golpeó un olor fuerte, como a encierro mezclado con algo podrido. Mi mamá dijo que seguro era un animal, un pájaro o un ratón que se metió y se quedó sin salida. Adentro se sentía el aire pesado, húmedo, como si respiraras tierra mojada y madera vieja al mismo tiempo. Empezamos a caminar por los cuartos y nos dimos cuenta de que estaba lleno de insectos secos, cucarachas pegadas a las paredes, telarañas colgando de las esquinas y cascarones de serpiente tirados cerca de las camas. Vimos varios alacranes que se escondieron entre los restos de muebles cuando movimos unas cajas. Había sillas podridas, mesas llenas de moho y camas que ya ni colchón tenían bien. En uno de los cuartos encontramos manchas en la pared, algo seco, oscuro, que olía más fuerte que el resto de la casa. A pesar de todo, mi mamá nos dijo que lo primero era sacar las telarañas de los muros, barrer toda la suciedad acumulada y cortar el monte que casi se metía por las ventanas. Nos pasamos horas barriendo tierra, levantando polvo, sacando ramas y cargando costales con basura vieja. Para cuando nos regresamos a casa, ya era tarde. Esa noche me sentí muy mal. Empecé con un dolor de cabeza tan fuerte que no podía ni girar los ojos. Sentía como si me apretaran las sienes y la frente me quemaba. Mi mamá me puso paños fríos y me dio un té. Pero la fiebre subió tanto que pasé la madrugada sin poder dormir. En la semana bajamos al pueblo y nos encontramos con el dueño de la tienda. Le contamos cómo estaba todo y él mismo nos dijo que no nos complicáramos, que sacáramos todo lo que estuviera podrido o muy viejo y que lo quemáramos en el patio. Dijo que era mejor empezar de cero, sin cosas que guardaran polvo y bichos.
Así lo hicimos. Mi papá fue con nosotras y entre los 4 sacamos camas, colchones, mesas y montones de trapos y cajas podridas. Hicimos un montón grande en medio del patio y le prendimos fuego. Esa tarde nos quedamos ahí hasta que solo quedaron cenizas. Después de la primera vez mi mamá ya no quiso ir, confiaba en que nosotras sabíamos cómo arreglarnos. Así que solo íbamos mi hermana y yo. Siempre salíamos temprano, cuando el sol apenas pintaba el cielo. Nos quedábamos allá hasta mediodía. Regresábamos a casa para comer algo rápido y luego volvíamos para avanzar un poco más. Pero siempre regresábamos antes de las 6. Ninguna de las dos quería estar ahí cuando empezaba a oscurecer porque, aunque no hablábamos mucho de eso, las dos sentíamos lo mismo. La ciénaga tenía algo raro cuando caía la tarde. Un día estaba yo sola recogiendo la basura vieja del patio, juntando hojas secas que se habían quedado atoradas entre unos troncos. Levanté la vista y fue cuando lo vi. En una esquina, medio oculto por la sombra de un árbol, estaba un hombre parado. Se encontraba cerca de una de las casas que no habíamos limpiado. Tenía la piel muy morena, como quemada por el sol, pero lo que más me llamó la atención fueron sus dientes, muy blancos. Demasiado blancos para verse así en medio de tanta sombra. No hacía nada más que mirarme. Empezó a hacer un ruido raro con la boca, un chasquido como si me estuviera llamando, y levantó la mano despacito para hacerme una seña para que me acercara. Algo en él me dio una incomodidad que nunca había sentido. No sabía si era la forma en que se le abrían los ojos, como si no pestañeara, o la manera en que se quedaba quieto, esperando. Nunca lo había visto por ahí, no era de los vecinos, ni de los que pasaban a preguntar cosas. Grité el nombre de mi hermana tan fuerte que ella vino casi corriendo desde la cocina, con las manos todas mojadas por estar lavando unas jergas. Las dos salimos rápido para ver si seguía ahí. Caminamos despacio hacia donde yo lo había visto. Le señalé justo el árbol, la esquina donde estaba parado, pero no había nada. Mi hermana me preguntó si estaba segura de lo que vi, y yo solo le dije que sí, que estaba parado. Me miraba fijo y que me hizo esa seña rara. Nos quedamos un rato viendo hacia los árboles, escuchando si salía algún ruido, pero nada. Recogimos nuestras cosas y no regresamos hasta el día siguiente, cuando el sol otra vez nos dio un poco de valor para seguir limpiando. Unos días después, el dueño de la tienda nos dijo que necesitaba que alguien fuera a la ciénaga a recibir un cargamento de láminas y madera que había mandado traer desde el pueblo. Esto para empezar a arreglar el techo y unas paredes que ya se estaban venciendo. Dijo que él no podía estar porque tenía que ir a hacer unos pagos y que ese era el único día que se la podían llevar. Mi hermana no estaba porque se había ido con mi mamá al pueblo a comprar unas medicinas para mi papá que andaba con la tos bien fuerte. Yo no quería ir sola, pero tampoco quería quedar mal con el señor. La idea era nomás estar un rato, revisar que todo llegara bien y firmar de recibido. Según los hombres del cargamento llegarían como a mediodía, así que terminé de almorzar, agarré mi bici y me fui rumbo al ranchito. Cuando llegué ni siquiera quise pasar a la casa. Me quedé afuera, sentada en una piedra grande que siempre estaba ahí junto al portón. Tenía la bicicleta recargada a un lado por si me cansaba de esperar parada. No quise entrar porque desde que me bajé sentí ese frío raro que a veces se mete en los hombros y en la nuca. Nomás miraba hacia la vereda esperando ver que la camioneta se asomara entre los árboles. Fue entonces que escuché como si alguien aventara una piedra. Primero fue un golpe seco, como cuando algo rebota. Pensé que era un animal, pero luego cayó otra más cerca. Me quedé quieta, sintiendo cómo me sudaban las manos, aunque estaba fresco. No me acerqué, pero sentía clarito que alguien caminaba despacio hacia mí. Las pisadas estaban ahí. Me paré de golpe y me acerqué a la bici, pensando que mejor me quedaba lista por si tenía que salir rápido. Me agaché para tomar el manubrio, pero en cuanto lo agarré sentí un empujón tan fuerte en la espalda que caí de frente, golpeándome el pecho contra la tierra. Intenté levantarme,
pero antes de poder girarme sentí como algo me agarró la pierna. Fue un jalón corto primero, como si probaran la fuerza, y luego otro rápido, tan fuerte que me arrastró varios metros sobre la tierra. No tuve tiempo de gritar porque la boca se me llenó de polvo y hojas. Sentía como las ramas me raspaban los brazos y la cara, mientras algo me jalaba sin soltarme, metiéndome entre los árboles que rodeaban el rancho. Logré levantar un poco la cabeza y entre el monte vi a un hombre, o algo parecido a un hombre. Traía ropa oscura, tan vieja que se le veían varios agujeros. El cabello lo tenía largo, negro, enredado y lleno de hojas. Respiraba fuerte, rápido, como si viniera corriendo, pero no hacía ningún ruido con la boca. Yo pataleaba con la pierna libre, intentando sacudir la que él me tenía agarrada. Sentía sus dedos fríos y huesudos clavándoseme en el tobillo. Lo único que pensaba era en soltarme, en que no me metiera más entre el monte, porque ya ni siquiera podía ver de dónde me había jalado. Todo era ramas, tierra, piedras, y ese ruido de su respiración encima de mí. Empecé a gritar como pude, tragándome tierra y hojas, aunque no hubiera nadie cerca para escucharme. Con una mano busqué a ciegas entre la tierra, y sentí unas piedras. Las agarré, y empecé a lanzarlas hacia donde podía, sin saber si le pegaba o no. Fue entonces que esa cosa volteó a verme. Nunca voy a olvidar esa cara. Era como si no tuviera piel, como si nomás quedaran pedazos podridos pegados a un hueso húmedo. Los ojos eran blancos, sin pupilas, clavados en mí como si me estuviera mirando directo al miedo. Lo peor fueron los dientes, tan blancos como los del hombre que había visto días atrás junto al árbol, pero esta vez parecían brillar de lo limpios que se veían. Empecé a sacudirme como loca, pataleando con la pierna libre. Le di un golpe con toda la fuerza que pude y sentí como algo crujió, pero no sé si fue un palo o parte de su cuerpo. Cada que volteaba el rostro, veía cómo detrás de nosotros se había perdido la carretera. Ya no alcanzaba a ver la piedra donde había dejado mi bici. Solo veía monte, ramas y más adelante escuchaba el ruido del río. Fue ahí cuando entendí que me estaba arrastrando hacia el agua. Con la adrenalina hirviendo pensé que lo único que quería esa cosa era ahogarme, hundirme entre la corriente para que nadie me encontrara. Seguí gritando con un miedo que me raspaba la garganta, pero no me importaba. Lo único que se me ocurrió fue impulsarme hacia atrás, voltear el cuerpo sobre mi pecho y tratar de arrastrarme como fuera. Junté toda la fuerza que me quedaba, me empujé contra la tierra y como si algo me soltara de golpe, sentí como la mano se desprendía de mi pierna. No me detuve a mirar atrás, ni siquiera pensé en dónde estaba. Nomás me paré como pude, con las rodillas raspadas y las piernas temblando. Corrí sin saber si iba derecho o en círculos. Las ramas me rasguñaban la cara, sentía que las piedras me reventaban los pies. Pero no paré hasta que vi la carretera de nuevo, como si me saliera de una pesadilla de monte y tierra podrida. Ni siquiera supe cómo volví a ver la bici. Me subí temblando con las manos todas sucias y la respiración hecha un nudo. Lo único que quería era dejar atrás la ciénega y esa cosa que todavía sentía respirando en mi nuca. Pedalé como pude. Tenía las piernas ardiendo, los brazos llenos de rasguños y la garganta seca. Sentía el sudor frío pegado en la espalda, como si todo mi cuerpo estuviera helado por dentro pero quemándome por fuera. Cada tanto levantaba la mirada y me decía que no podía parar. Ni siquiera me fijé que estaba yendo en dirección contraria a mi rancho. Lo único que quería era ver casas, ver a alguien, cualquier persona que pudiera escucharme. Intenté calmarme, tomar aire, pero cada bocanada de viento me quemaba los pulmones. Las lágrimas me bajaban por la cara y se mezclaban con el polvo, me ardían los ojos. A ratos sentía que perdía el equilibrio de la bicicleta, porque las piernas me temblaban tanto que los pies se me resbalaban de los pedales. De pronto, a un lado de la carretera vi una casa. Se notaba que era vieja, que llevaba tiempo sin cuidado. Pensé en parar ahí, en bajarme y tocar la puerta por si alguien vivía ahí.
pero cuando enfoqué bien la mirada, sentí que el corazón se me atoró en la garganta. Justo en la puerta abierta se veía una sombra oscura, parada, quieta, como si me estuviera esperando. Era una mancha negra, alta. El miedo me dobló la espalda. Me encorvé sobre el manubrio de la bici y miré de frente. No volteé más. Solo apreté los dientes y empecé a rezar por dentro, pidiéndole a Dios que me dejara llegar viva a donde fuera. Me sudaban las manos, sentía que en cualquier momento me iba a caer. Las rodillas me dolían. Cada bache de la carretera me reventaba la espalda, pero no me detuve. Miraba de reojo los lados del camino, rogando por ver humo, una milpa, un corral, algo que me dijera que había alguien cerca. No sé cuánto tiempo pasó, pero de pronto, como un alivio que me aflojó las piernas, vi un rancho. Había una cerca de madera y al lado de la entrada estaba un hombre, un señor ya grande, con una camisa de manta y un sombrero gastado. Estaba cortando leña y cuando me vio llegar toda hecha polvo, dejó caer el hacha y se quedó viéndome con la boca entreabierta. Me bajé de golpe de la bicicleta. Sentí que las piernas no me sostenían y casi me fui de rodillas. Me acerqué a él como pude. Le dije que alguien me venía siguiendo, que había algo allá atrás y no me dejaba en paz. Sabía que para él no había nada, que solo me veía a mí con los ojos abiertos, sin entender una palabra. De la casa salió su mujer, y detrás de ella salió un muchacho joven que parecía su hijo. Los tres se quedaron viéndome como si no supieran si acercarse. Yo solo respiraba rápido, viendo para todos lados, esperando que esa cosa se asomara entre los árboles. Les repetía que alguien me venía siguiendo, que lo sentía atrás, que no estaba loca. Pero mientras más hablaba, más sentía que las palabras se me atoraban, que estaba perdiendo la cabeza. Los días después de que ese señor del rancho me ayudó a regresar a mi casa, fueron una pesadilla. Al principio pensé que iba a ser solo el susto, que se me iba a pasar con los días como decía mi mamá. Pero no fue así. Desde la primera noche sentí que algo se me había pegado y no quisiera soltarme. No podía quedarme sola ni un momento. Cada vez que mi mamá o mi hermana salían al patio o iban al pueblo, yo sentía que la piel se me erizaba de solo pensar en quedarme encerrada. Cuando estaba sola, sentía como si me cayera una especie de arena fina en los hombros. Primero era leve, pero luego era tan claro que me limpiaba el cuello y no tenía nada. Y no era solo eso. Lo peor era esa sensación de que había alguien parado justo a mi lado. No escuchaba pasos ni veía nada, pero lo sentía pegado a mí, como respirándome en la oreja. A veces le decía a mi hermana que no podía más, que tenía miedo de salir, pero que dentro de la casa tampoco me sentía tranquila. Le decía que toda la sierra me incomodaba, que sentía como si algo caminara por los mismos caminos que yo. Mi hermana trataba de calmarme, decía que era normal, que fue mucho el susto, todo estaba bien. Mi mamá también decía lo mismo, que era cosa de que se me pasara, que me relajara. Hasta echó agua bendita por toda la casa. Rezaba conmigo en las noches. Ponía un vaso de agua junto a la cama. Por ratos eso me daba algo de calma. Había noches que sentía que podía dormir aunque fuera un par de horas, pero bastaba abrir los ojos para sentir de nuevo ese peso. Era como una entidad enorme, pesada, que se sentaba a un lado. No hacía ruido, pero yo sabía que estaba. Era como si respirara conmigo, como si compartiera el cuarto aunque yo no la pudiera ver. A los pocos días empezaron otras cosas. Empecé a sentirme débil, con náuseas, como si estuviera enferma. Mi mamá se preocupó, pensó que podía estar esperando un bebé. Mi papá cuando se enteró se enojó tanto que una noche me gritó que dijera la verdad. Le juré una y otra vez que no había estado con nadie, que eso no era posible. Ningún muchacho, nada de lo que se imaginaban. Lo que sentía era como si algo me estuviera chupando la fuerza desde adentro, como si cada día que pasaba me jalara más profundo. Los dolores en el vientre no paraban, eran como calambres que me doblaban en dos. Pero no había fiebre ni otra señal de enfermedad normal, solo esa sensación de que algo se alimentaba de mí. De esto siguiente que pasó,
yo no me acuerdo. Fue mi hermana la que me lo contó una mañana mientras tomábamos café en la cocina. Yo apenas podía sostener la taza porque sentía las manos frías y temblorosas. Pero ella empezó a decirme que la noche anterior había pasado algo que no entendía. Me dijo que se despertó porque escuchó que yo hablaba. Me comentó que era como si realmente estuviera platicando con alguien, que se escuchaba mi voz bajita, como en murmullos, pero que a ratos me reía suave y hasta me aclaraba la garganta como si me preparara para seguir hablando. Mi hermana me miraba con los ojos bien abiertos mientras me lo contaba, y yo solo podía negar con la cabeza porque no recordaba ni un segundo de eso. Me dijo que al principio pensó que estaba soñando, pero que después se dio cuenta de que no, porque escuchaba cada palabra aunque no entendía lo que decía. Lo raro, según ella, fue que hubo un momento en que no solo era mi voz. Dice que escuchó como otra voz me contestaba. No era claro, era como un susurro que se mezclaba con mi respiración, como si alguien estuviera debajo de la cama o pegado a mi oreja. Ella se asustó tanto que me habló. Dice que me llamó varias veces, pero que yo seguía igual, acostada de lado, con los ojos cerrados, hablando bajito y riéndome como si nada. Fue entonces que escuchó como si algo se moviera debajo de mi cama, un ruido seco, como si rasparan la madera o arrastraran algo pesado. Ella se levantó y fue corriendo a buscar a mis papás. Los tres entraron a mi cuarto, encendieron la luz y revisaron debajo de la cama, entre mis sábanas, detrás de la puerta. No encontraron nada, ni rastro de un bulto, ni ropa, nada. Solo estaba yo profundamente dormida. Mientras mi hermana me lo contaba, sentía un hueco en el estómago. Juré y perjuré que no me acordaba de nada, ni un sueño, ni una pesadilla, ni una voz, nada. Después de todo eso, mi mamá me dijo que lo mejor era que me regresara al pueblo unos días, que me fuera a quedar con mi hermano mayor y su familia, para que me cuidaran y para que me curaran de espanto. Decía que ya era mucho lo que estaba cargando, que tal vez mi sombra se me había quedado allá donde esa cosa me arrastró. Como dicen las señoras, que a veces el susto es tan grande que se te despega el alma del cuerpo y hay que volverla a acomodar. En el pueblo me sentí más liviana, como si de verdad una parte de mí se hubiera quedado en la sierra. Dormí mejor, aunque a veces me despertaba empapada en sudor, recordando cómo sentí la tierra raspándome la espalda y esas manos huesudas agarrándome la pierna. Me hacían el masaje por las tardes, me rezaban con un ramo de flores mientras me untaban aceite en la frente. Mi cuñada me acompañaba y decía que todo iba a estar bien, que esas cosas pasaban pero que no se quedaban para siempre. Mientras yo estaba allá, mi hermana me contó que varias personas de esa parte de la sierra se habían puesto de acuerdo para hablarle al padre del pueblo. Querían que fuera a bendecir de nuevo los caminos, los cruces de brecha, los patios de los ranchos abandonados. Decían que aunque la gente mala ya se había ido, la tierra se había quedado manchada de tantas cosas malas que pasaron. El padre aceptó. Hizo una misa al aire libre, donde se juntaban los caminos antes de llegar a la ciénega. Mi hermana fue con mi mamá y contaron que varias familias llevaron agua bendita, veladoras y flores. Dicen que la misa se sintió extraña, que el aire estaba frío aunque el sol pegaba fuerte, y que mientras el padre rezaba se escucharon crujidos en el monte, como si algo caminara detrás de los árboles. Muchos decían que antes se aparecían cosas conocidas, que uno escuchaba de chaneques, de la llorona, de almas que lloraban desde lejos. Pero ahora no, ahora se sentía como si hubiera algo diferente, algo que no lloraba ni se dejaba ver completo, pero que estaba ahí, caminando por los mismos senderos donde antes se escondía la gente mala. Decían que ya no eran fantasmas como los de antes, sino sombras, cosas pesadas, oscuras. Se pegaban a uno como se me había pegado a mí. Con el tiempo me di cuenta de que lo mío no fue un caso aislado. Uno que me dejó helada fue el de un niño de 10 años que vivía en un rancho como a 2 horas del nuestro. Contaron que su papá lo vio con sus propios ojos. Fue una tarde cuando salió al corral porque escuchó a las vacas hacer un ruido raro.
Pensó que era un perro o algo que se les había metido, pero cuando se asomó vio algo que hasta la fecha no puede explicar. Entre la tierra y el lodo del corral estaba su hijo. Dice que estaba tirado de espaldas, pataleando, mientras algo lo arrastraba de la pierna hacia la parte donde se junta el cerco con un montón de troncos viejos. Vio claramente cómo le dieron un jalón tan fuerte que el niño se levantó tantito del suelo. El señor gritó y salió corriendo como loco porque escuchó cómo su hijo pedía ayuda a gritos, diciendo que lo soltara, que le dolía. Cuando llegó hasta él, solo vio cómo el pantalón se le resbalaba de la pierna como si algo lo soltara de golpe. El niño estaba lleno de tierra, con rasguños en los codos y las rodillas, temblando igual que yo aquella tarde. Decían en el pueblo que ese pequeño pasó semanas con fiebre, que una voz le decía que se metiera entre los árboles. Su mamá no lo dejaba ni un segundo solo, porque hasta de día se despertaba llorando. Escuchar esas historias no me ayudaba, pero tampoco podía evitarlo. Era como si cada caso me recordara que lo que me había pasado no se había terminado aquella tarde. Yo misma sentía todavía esa mano fría agarrándome de la pierna cuando cerraba los ojos. Nadie estaba preparado para lo que encontraron no muy lejos de la ciénega. Fue como abrir una herida que todos creían medio cerrada. Al principio se corrió el rumor de que unos muchachos que andaban cazando conejos se toparon con algo raro entre el monte, algo que olía mal y que tenía la tierra removida. Dijeron que uno de ellos se animó a escarbar tantito con un palo, y ahí empezó todo. Eran como zanjas mal tapadas, con varios cuerpos uno encima del otro. Algunos parecían estar ahí desde hacía años, otros se notaba que no tanto. Nadie supo decir cuántos eran en total, porque cada que levantaban tierra aparecían más. Había ropa de todo tipo, desde pantalones de mezclilla hasta sábanas viejas amarradas alrededor de lo que quedaba de los cuerpos. La noticia se regó como fuego en pastizal seco. En cuestión de horas llegó la policía del municipio, luego la estatal y hasta gente de la capital. Decían que hasta vinieron camionetas con investigadores de otras partes del país para ver qué era aquello, porque decían que había cuerpos de gente que no era de ahí. Hubo familias enteras que llegaron desde lejos, buscando cualquier señal que les dijera que estaba su hijo, su hermano, su esposo desaparecido. Decían que algunos cuerpos todavía tenían mochilas o zapatos amarrados con cinta. Fue un golpe que nadie esperaba. Todos sabían que en la sierra habían pasado cosas malas, que hubo desaparecidos, que hubo miedo. Pero nunca nadie imaginó que esa maldad estuviera tan enterrada y tan cerca. Para la gente del pueblo fue un escándalo que dolió y que también llenó de rabia. Muchos se preguntaban cómo nadie había visto nada, cómo nadie se había dado cuenta de que ahí, a pocos kilómetros de casas, existía un cementerio improvisado lleno de historias que nunca se contaron. Algunos decían que las autoridades de antes se hicieron de la vista gorda, que hubo quienes sabían y nunca dijeron nada. Los ancianos del pueblo decían que por eso la tierra se sentía tan pesada, que por eso había tantos casos raros, que no era lo mismo ver un aparecido que sentir la sombra de alguien que se fue sin una cruz, sin una despedida. Esa fue la parte que más nos dolió a todos. Ver en las noticias imágenes de cuerpos uno encima del otro, como si fueran basura vieja. Siempre habíamos escuchado de cosas así en otras partes del país, en la tele, en la radio, pero nunca aquí. Nunca tan cerca de la milpa, de los ríos, de los árboles donde crecimos jugando. Muchos ya no quisieron volver a subir a la sierra. Otros, como mis papás, siguieron aferrados a su tierra, rezando todas las noches para que la sombra de esos cuerpos encontrados por fin descansara. Mis padres siguen viviendo allá arriba. Ellos siempre han sido personas muy creyentes, de esas que tienen fe para todo. A pesar de lo que ha pasado y de lo que se ha sabido, a ellos nunca les ha pasado nada que les haga querer dejarlo todo y volver al pueblo. De vez en cuando platico con mi mamá, me cuenta que sí han sentido cosas. Dice que algunas noches escucha pasos afuera de la casa, cerca de los corrales o entre los árboles que rodean el patio.
A veces los perros se ponen inquietos, ladran como si vieran algo que ella no puede ver. Pero mi mamá no se asusta. Ella siempre dice lo mismo, que cuando siente que algo se acerca prende una veladora, se sienta en la cocina y reza despacito. Según ella, no todas las almas que andan por la sierra son malas. Mi mamá dice que muchas de esas presencias solo andan perdidas. Lo único que buscan es un descanso, un consuelo. Que algunas fueron gente buena que no tuvo la oportunidad de despedirse bien. Se fueron solos y olvidados entre el monte. Por eso cuando escucha pasos o siente que alguien camina cerca, prende su veladora. La pone junto a la imagen de la Virgen y le pide a Dios que les dé luz para encontrar su camino. Ella me dice que por eso le gusta estar allá arriba. Siente que de alguna forma ayuda, que su fe sirve para algo más que solo cuidar su casa. Cuando reza, esas almas la escuchan y se acercan para sentirse acompañadas, aunque sea un ratito, aunque sea con un Padre Nuestro. A veces pienso que si mis papás siguen ahí es por eso, porque mi mamá tiene una fe tan grande que envuelve la casa y no deja que nada malo se quede. Mi papá, por su parte, dice que mientras uno tenga buena intención, la tierra cuida. Y hasta ahora, entre todo lo que pasó y lo que todavía se siente, ellos siguen levantándose con el sol, sembrando su milpa y dejando una veladora encendida para los que ya no tienen a dónde volver. Una de las cosas que más me ha marcado de todo esto fue algo que mi mamá me contó hace no mucho. Cuando me senté con ella a tomar café en la cocina mientras pelaba elotes para la comida. Me dijo que a veces, por las noches, se escuchaba algo que ni ella ni mi papá podían explicar. Decía que, de pronto, cuando ya estaban acostados y todo estaba en silencio, se escuchaba como un llanto de niño. No era fuerte ni cercano. Era más bien un sollozo suave, arrastrado por el viento que venía desde el monte o entre los maizales. Siempre pasaba de madrugada, cuando no había forma de que un niño anduviera por ahí. Mi papá se incorporaba en la cama, se asomaba por la ventana tratando de ver algo entre la oscuridad, pero nunca había nada. Mi mamá me contó que cada vez que eso pasaba, a los dos se les erizaba la piel y se quedaban quietos, escuchando esos quejidos que iban y venían, como si buscaran algo, como si alguien los trajera arrastrados desde lejos. Pero lo que más la marcó fue lo que pasó una mañana. Dice que era como eso de las 9, cuando mi papá se había ido a revisar unos animales y ella se quedó sola en la casa, lavando los trastes junto a la pila. Me dijo que estaba distraída enjuagando unos platos cuando escuchó clarito un sollozo, diferente a los de la madrugada porque se sentía cerca, casi a su espalda. Volteó despacio y entre el maizal vio a un niño asomándose. Tenía la carita llena de tierra, como si hubiera salido de algún agujero. Las lágrimas se le mezclaban con el lodo y le formaban surcos limpios en las mejillas. Mi mamá se quedó paralizada cuando lo vio porque no era un niño de los ranchos cercanos. Estaba muy limpio de ropa, pero muy sucio de cara, con los ojos grandes y tristes. El niño la miró fijo y le preguntó algo, solo repetía lo mismo. Mi mamá, mi mamá. Lo decía una y otra vez, con esa vocecita apagada que se mezclaba con el crujir del viento entre las milpas. Mi mamá me dijo que sintió una tristeza tan grande que se le hizo un nudo en la garganta, que sintió una pesadez en el pecho como si algo se lo apretara. Trató de caminar hacia él, de acercarse para ver quién era, pero el niño salió corriendo entre el maizal y desapareció entre las hojas. Buscó con la mirada, lo llamó bajito, pero ya no volvió a verlo. Esa noche, me contó, se hincó frente a su veladora y rezó por él. Pidió que encontrara la luz, que alguien lo esperara del otro lado para que no tuviera que andar preguntando por su madre en la madrugada. Después de eso, nunca más volvió a escuchar ese llanto. Dice que todavía cuando recuerda la cara del niño, se le hace un nudo en la garganta. Pero también dice que confía en que su oración le dio un descanso, aunque sea un poquito de paz en medio de tanto monte. Muy buenas, mi querida comunidad.
No puedo irme sin agradecer por acompañarme el día de hoy. Me alegra mucho formar parte de sus rutinas. Me han estado ocurriendo cosas un poco complicadas de explicar. Sueños un poco raros, y también han llegado personas algo extrañas a mi vida. He estado considerando hacerme algún tipo de limpia. En ocasiones me da un poco de miedo todo esto. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.